Was ist Frau Dr. Woll? Sehr bald. Sie sollten sich nicht so separieren. Kleinen Ausflug gemacht? Kommen Sie bitte. Uno de los directores más importantes, si no el más importante del cine alemán contemporáneo, es Petzold. En Argentina se había estrenado Triángulo, se dio también la trilogía Drieblen, que era uno de los directores, y la película de esa trilogía era la mejor por lejos, la de Petzold. Llega ahora una película que está mucho más cerca de su gran película, Yela. En este caso es Bárbara, es el nombre de la protagonista. Está interpretada por su musa inspiradora, que es Nina Hoss, la gran actriz alemana del momento. Probablemente sí es la más importante actriz que tiene el cine alemán contemporáneo, de esa generación. Y en este caso es una película muy delicada, muy fina, que ha vinculado con un clima particular político, ya casi en su crepúsculo, que tiene que ver con la Guerra Fría y fundamentalmente con las dos Alemanias, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. La película suministra la información mínima, en este sentido es muy inteligente, porque no expresa, no pone todas las cartas en evidencia, sino que sugiere un conjunto de situaciones generales de los personajes, de tal modo que, a diferencia de películas como La vida de los otros, donde están los malos y los buenos, aquí hay distintas razones que evidencian, por otro lado, razones políticas. Pero la película es una película de sugerencias, de un clima de suspenso y un clima fundamentalmente de sospecha. Donde todos parecerían ser sospechosos y no sospechosos de algo, eso está latente, ¿no? Sí, no sí. se manifiesta en ningún momento. Algo que me llamó la atención es que el fuera de campo, todo lo que no está en ese momento, ¿no? Una ciudad, un pueblito muy ascético, muy limpio, pero que en realidad es porque la gente no está en la calle, porque no hay alegría, todo lo que está filmando, que es como esta caída que tardó más o menos 10 años, ¿no? Porque él arranca en los 80 y el muro cae en el 89, diríamos. Pero cómo se iba gestando esa transformación. Bueno, él está mostrando como la cosa lúgubre, oscura, sí, sin decirlo, sacando, ¿no? Restando todo el tiempo lo que podría subrayar. Hay un lugar donde la película, me parece, el discurso de la película, si uno tuviera que buscarlo, es la fotografía. O sea, el trabajo sobre la luz genera un clima justamente lúgubre, un clima de oscuridad. O sea, hay un modo de trabajar la iluminación que es el gran tempo de la película para mí y el gran temple de la película. Y el sonido. El sonido sí también, pero creo que la luz es poderosísima en todo el film. Habría que decir un poco de qué trata. Básicamente el personaje de Nina Hoss es una médica. Nos damos cuenta que es una médica que puede estar siendo también una espía, que viene o no de la Alemania Occidental, pero que simpatiza con la Alemania Occidental. Conoce un médico en un hospital, sabemos que ha estado presa, tampoco sabemos exactamente por qué ha estado presa. O que está siendo vigilada, ¿no? Está permanentemente. La vigilancia es algo que está en toda la película, ¿no? Que está más allá del personaje. Simplemente lo que vemos es la cotidianidad en el hospital, y a partir de eso sí, algunas personas enfermas que llegan, que lo cuidan, la relación entre ellos dos, que pareciera ser que hay algo así como un posible romance. A la vez conocemos que hay otro romance, que es el de ella con otra persona, y esto es lo que la película sugiere, con un desenlace para mí excepcional. La construcción, ¿no?, del universo cinematográfico, porque eso es increíble. Digo, podés contar esto que vos citabas, la película La vida de los otros o La vida es bella, toda esa cantidad de películas denuncia supuestamente, y en este caso es como te hace a vos, espectador, involucrarte y empezar a ver la luz, como decías, el sonido, todas las miradas de los personajes, todos estamos siendo sospechados de todo, y la falta de libertad de este supuesto progresismo socialista, cuando ella hace la analogía de esto es un campo de exterminio, aunque sea socialista, ¿no? Y hablar sobre el poder, las relaciones de poder, y de la forma siempre restando
y no como enfatizando, y eso es lo que le hace para mí una de las mejores películas que he visto hasta el Es una de las grandes películas del año, la película de Petzold, Bárbara, película que está por estar en cartelera, está entre nosotros, y me parece que es una película notable por muchas razones, porque no hace falta subrayar, con tan solo mostrar es suficiente, y de eso se trata el cine. Bárbara. Ich habe ein schlechtes Gefühl, ich kann es nicht erklären. Aber lass mich nicht allein. Geh nicht weg. Wie spät ist es? 하세나와 사우나에 녹담아 시제 오마이니엘 사이고와 뭐 수부 소반이 기대이루 No sé cómo será en su país, pero acá es así. No nos gustan los cobardes. La segunda película de Gaspar Scheuer es una película tan ambiciosa como su primer film, que era Desierto Negro. En este caso, también se puede decir es un western, está de algún modo relacionado, vinculada con un género que es, por un lado, remite al western, pero por otro lado lo gauchesco, que es parte del cine argentino, nació con esas temáticas, sobre todo en la ficción. Lo gauchesco es lo que definió las primeras ficciones en el cine argentino a principios del siglo XX en adelante. En este caso, la película es una idea genial, porque entrecruza dos periodos históricos que le da estatura histórica a sus personajes. Uno es la destitución de lo que se conoció como el período Edo y el advenimiento del período Meiji en Japón, que significa literalmente la modernización del Japón. Es decir, los samuráis, de aquí el título, dejan de tener una preeminencia vinculada al feudalismo. El feudalismo se empieza a destituir y los samuráis no tienen dónde pelear, dónde luchar, han perdido sus privilegios. Parte de esto implica que algunos han tenido que ir, y esta es la cuestión más ficcional, una familia vinculada a un clan están justamente en la Argentina. Ahí creen que está Seigo, que es un samurái que lideró una suerte de rebelión para restaurar el viejo orden. Esto por un lado. Por el otro lado hay un gaucho. El gaucho no tiene brazos. Alejandro Aguada. Que es Alejandro Aguada, que está muy bien en su papel, y que es un gaucho que viene de luchar de una de las cosas más espantosas del siglo XIX, que es la guerra de la Triple Alianza. En este caso, la guerra de Brasil, Uruguay y Argentina contra los paraguayos, que era la nación progresista por excelencia. Estos dos universos históricos se encruzan en la historia de estos dos personajes que van de algún modo a cabalgar juntos, como los viejos westerns, él en búsqueda del samurái, el otro no en búsqueda de nada, en compañía, pero guiándolo. Y esta es la esencia de la película. A mí me pareció, lo que me pareció más impresionante, sensible, es la mirada del criollo y la mirada del oriental, ¿no? Juntar estas dos especies de soledades y de observación contemplativa, de actitud contemplativa del mundo, y que viven en puntos tan disímiles del universo, y hacerlos que cabalguen juntos por las pampas argentinas, compartiendo eso, el mundo interior cada uno, y de esa manera los criollos y los samuráis, una cosa que me pareció muy poética. La idea es genial. Muy rara para el cine argentino. Rarísimo. Es una gran apuesta. Yo creo que tiene momentos que la película pierde un poco el hilo. Creo que la genial idea y sobre todo la puesta en escena es poderosa. Narrativamente por momentos la película se queda, me da la impresión. Porque quizás le da demasiado tiempo a la contemplación, y cuando ya se propone de entrada que va a ser una road movie, parece que no avanza. Puede ser que haya una lucha entre lo contemplativo y la evolución del relato. Creo que hay cosas que se enuncian
y no se entiende bien por qué, una historia de amor que en un momento aparece, o la historia del pasado del gaucho. ¿Pero la recomendarías como...? No, sí, me parece una película que hay que no solamente recomendarle, sino me parece una película que hay que prestarle atención. Me parece una película muy ambiciosa. Muy original. Y muy original. Para lo que se me está parece que filmando. está bien, me parece que es una película a tener realmente en cuenta. Samurai vuelve a estar en cartelera, sugiero verla en cine porque es el lugar donde hay que ver. La fotografía, el modo de entender la luz de la película es notable, por eso sugiero verla en el cine. Sugerimos. No es criollo, no es pampa, pero se lo ve sano. Se llama Japón. Andamos buscando a Saigo. El legendario Saigo Takamori. Márchese. Saigo vuelve. It's usually just a pit stop for most people. I like it here. I'm Alex. Nice to meet you. How you liking Southport? It's definitely change of pace. From what? I've had things happen to me in the past. Things that still scare me. If I could, baby, I'd give you my world. En las antípodas de las películas románticas de Richard Linklater, de la trilogía romántica antes que culminó con Antes del anochecer, la película del sueco Lasse Hallström, que se llama Un lugar donde refugiarse o Safe Haven, está en las carteleras locales actualmente. Y digo en las antípodas porque la otra es un norteamericano que filma críticamente la conducta y el modo de vida de la sociedad norteamericana. En este caso es un sueco que parece que está súper enamorado de los norteamericanos y que le encanta la forma de vincularse de los individuos de ese país y además el estereotipo del hombre valiente, musculoso, viudo, padre protector, y ella la rubia, divina, espléndida, acusada de asesinato, pero siempre en plan la mujer femme fatale. Es la historia de una mujer supuestamente incriminada en algo que escapa, huye y se instala en un pueblito del sur de Norteamérica. Y allí conoce a un viudo del cual se enamora y empiezan a construir esta especie de romanticismo melodramático. El tema no sería ese, una película más del montón que habla del amor, del enamoramiento, de los encuentros y tal. El tema es que el director muy cínicamente esconde todo el tiempo una información para hacerte creer que esta película además es inteligente y que va de suspenso y que tiene thriller. Y bueno, y es todo como si funcionara como una psicología pavloviana, ¿no? De shock, de darte un shock y a ver si genera un efecto en el espectador que te conmueva. Realmente una porquería. Se llama Safe Haven y está en las carteleras locales. Detective Tierney, do you know this woman? He's here. He's gonna find me. It's everything that I was afraid of. I've gotta get out of here. There's no safer place for you than here with me. Si no fuera por las películas, bajo ningún concepto me animaría a presentar e insistir e incitar a que no se pierdan estas películas porque están vinculadas con una programación que he hecho. Me refiero a Vida sin principio, película que se pasa en el Cineclub Municipal el próximo miércoles a las 20:30 horas en ese turno noche que así se llama, la hora de la cinefilia. Extraordinaria película de To. To es uno de los grandes directores del momento, un cine industrial, suele trabajar dentro de la industria del cine de Hong Kong, y en este caso probablemente sea la película más inteligente que ha dado el cine reciente sobre la crisis del 2008 en Grecia, los efectos en la intimidad sobre los personajes y las personas más allá del cine, y son 3 historias que se interceptan y una de las pocas películas que los más débiles en última instancia por un giro estrictamente de la ficción salen bien parados. Tan solo eso vale la pena, porque a veces la utopía simplemente es cómo hubiera sido de otra
otra manera. Y esto juega todo y a la vez nos enseña a entender estrictamente lo que fue esa crisis y lo que sigue siendo esa crisis, que como muchas crisis parecen que se terminan, pero están presentes y en ebullición. Gran película, Vida sin principios, del gran maestro Johnny To.